de tal manera de que lo que ha demostrado el presidente Petro es el profundo respeto a las instituciones, a las fuerzas militares. ¿Cómo así que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar una campaña? ¿Y quién dijo que no ha investigado campañas anteriores de presidentes? ¿Cómo así? Y si usted me escuchó, de verdad me escuchó, tuvo la oportunidad de entender que hice la diferenciación. Y nadie ha dicho que las reformas laborales son para generar empleo, las reformas laborales son para atraer inversión. Entonces les parece que es normal que podamos nosotros tener esos ingresos, pero les parece aterrador que el pueblo colombiano lo pueda tener o que tenga garantías. Y no se olvide que en esa reforma que tanto ha criticado su señoría de Uribe, se crearon el Fondo Emprender. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguir recomendando este espacio. Gracias por seguir suscribiéndose. Si usted está, vea la cantidad de mensajes que nos han escrito desde Canadá, desde España, desde otros lugares del mundo, pero también desde unos departamentos hermosos de nuestro país, desde donde nos ven, nos están escribiendo acá, la estamos viendo desde la finca, de verdad, infinitas gracias. Si ustedes no se han suscrito, háganlo por favor, y si ven el contenido que les ayuda a entender las cosas que están pasando en el país y entretenerse un poquito también, pues qué maravilla. Gracias infinitas también por sus sugerencias. Vamos a hablar de lo que acaba de pasar. Esto está recién salidito del horno. Imagínense que 7 magistrados votaron a favor de la ponencia que pide formular pliego de cargos en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. No solamente en contra de él, también de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y en contra de otros miembros de la campaña del presidente Gustavo Petro. Esto fue la sala del Consejo Nacional Electoral que votó esta ponencia que pide formular el pliego de cargos contra toda esta gente. Inmediatamente después de que pasa esto, el presidente de la República, ¡pum!, reaccionó. Básicamente esto fue lo que dijo, puso un trino y fue muy contundente, vamos a verlo. Ha comenzado el golpe de Estado. Es lo que dice el primer mandatario y a esto, pues evidentemente también se le sumaron algunas otras declaraciones y reacciones del jefe de Estado, quien en medio de un evento dijo lo siguiente, veamos. Puede ser más en Colombia. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Bien. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo. El presidente insiste en que se ha violado el fuero integral presidencial y que se ha roto el Estado de Derecho y el respeto al voto popular y a la democracia. Yo quisiera que ustedes que están viendo esta entrevista, que están viendo este video, pues cada uno se forje la decisión y sobre todo la concepción de lo que está pasando. Vamos a invitar y nos vamos al Congreso de la República. Por ahora vamos a saludar al representante Alfredo Mondragón. Él es del Pacto Histórico y nos gustaría de una vez saludarlo y de una vez preguntarle, ¿comenzó el golpe de Estado? Buenas tardes. Hola, gracias. Bueno, definitivamente son muchos meses los que llevan fraguando esta clase tradicional y llena de privilegios una política para impedir que el presidente Petro pueda gobernar. Recuerden ustedes que en las primeras semanas, incluso o meses del gobierno del presidente Petro, ya había una parada de exmilitares en la Plaza de Bolívar pidiendo defenestrar al gobierno del presidente Petro, y algunos dijeron que era una especie de acto natural y espontáneo de estas reservistas, que porque el presidente lo estaba desprotegiendo. Sin embargo, lo que ha demostrado el presidente Petro es que les aumenta incluso la cuota para mejorar la alimentación de las fuerzas militares, de los soldados rasos, que se le recupera o le da garantías de la mesada 14, porque se la habían dejado como en interinidad, como en duda,
y eso podría después por una investigaciones, perdón, por unas demandas en el Consejo de Estado podría verse comprometidas la mesada 14 de los militares, de tal manera de que lo que ha demostrado el presidente Petro es el profundo respeto a las instituciones, a las fuerzas militares, y de manera artificial buscando ellos que fuerzas militares y otros sectores traten de enfrentar al presidente y desde muy temprano diciendo que había que defenestrarlo. Las varias cortes han venido impidiendo que el presidente Petro pueda desarrollar su programa de gobierno cuando le han impedido que firme a los delegados para las comisiones de regulación que buscan la manera de disminuir las tarifas de servicios públicos, cuando pusieron en duda que el presidente Petro pudiera ternar para la fiscalía, cuando ahora la Corte le tumba la posibilidad de contratar juntas de acción comunal y llevarlo básicamente a que sí que debe tener el presupuesto público de los colombianos, de los impuestos de los colombianos, atrapados en mafias enquistadas en la contratación pública, cuando le tumbaron la posibilidad de que no fuera deducible el impuesto de renta sobre el tema de regalías, de tal manera que lo que estamos viendo es toda una política sistemática para impedir que el presidente Petro gobierne, pero como avanza el gobierno, entonces entran inmediatamente a buscar. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Digamos, desconocer la Constitución y definir no que el Consejo Electoral puede investigar la campaña o presentar cargos frente a la campaña, sino puede investigar y presentar cargos contra el presidente, lo cual no es permitido explícitamente por la Constitución. La Constitución dice que el único ente para poder, o corporación, para poder investigar al presidente Petro o al presidente de la República, en este caso en general, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de tal manera que veo que estos sectores de privilegio tradicional, con mucho poder económico, mediático y político, lo que están buscando es un levantamiento popular. Yo comparto con el presidente Petro que el pueblo no se va a arrodillar, y cuando el presidente Petro está diciendo que no se va a arrodillar es porque efectivamente el pueblo se tiene que levantar para defender la institucionalidad, la Constitución y el mandato popular que definió que el presidente Petro estaba elegido para dirigir los destinos del país. Así que yo creo que esto es un mensaje supremamente grave, que no podemos tomarlo como pastibia, ¿cierto?, a medias tintas, sino que de manera contundente. Sectores tradicionales están provocando o quieren provocar es un levantamiento popular, y creo que ellos están subestimando la fuerza y el poder popular del pueblo colombiano. Pero mire, según los reportes y hallazgos previos, las donaciones de campaña y el pago de testigos que no fueron reportados serían una prueba de una superación de los topes, ¿no? Y no solamente ha pasado en esta campaña, sino ha pasado a lo largo de distintas campañas de presidencia, porque precisamente no está regulado el tema de los topes. Que el presidente esté diciendo que esto va en contra de la democracia no es decir como, hombre, ¿por qué no se investiga y que se investigue? Y si hubo topes y si se violaron los topes, pues pagaremos lo que tengamos que pagar, pero a lo que voy, representante, es que esto no es nuevo. Y esto se ha violado, los topes de campaña siempre se les vuela porque nada de esto está regulado. El presidente no tendría que estar como más, tal vez esperando a lo que digan los magistrados y demás, o definitivamente pues lo que él dice es que el pueblo es el que tiene que decidir y nos vamos a las calles. Mira, usted no ha encontrado aquí un gobierno reciente de que hayan paradas de exmilitares en la Plaza de Bolívar diciendo que hay que defenestrarlo. Usted no ha tenido presidentes que haya una campaña sistemática en persecución y tratar de acorralarlo, como lo ha tenido que padecer el presidente Petro. Usted no ha tenido esos antecedentes, por lo tal, lo que estamos planteando aquí no es que hay una confusión, porque lo que está diciendo el Consejo Electoral es que va y puede y debe investigar la campaña. Aquí lo que estamos diciendo es que, y lo han dicho los titulares de todos los medios, aquí se está diciendo no es que ellos plantean abrir cargos por la campaña, sino que además contra el presidente. Una cosa es contra la campaña y los responsables de administrar la campaña.
Otra cosa es que ellos abran una investigación al presidente, que se lo prohíbe la Constitución. Y al desconocer esa situación están desconociendo el ordenamiento institucional del Estado colombiano. Y al desconocer la institucionalidad, lo que están haciendo ellos es derruir, desmoronar la democracia colombiana y los acuerdos que se tienen plasmados en la Constitución Política del 91. Así que esto no es una falta de interpretación o una alarma exagerada, que es lo que quieren los sectores de poder, decir, tranquilos que esas son las funciones del Consejo Electoral. Pues no, resulta que el Consejo Electoral es una representación de partidos, en su mayoría de oposición al presidente Petro, que quedan en una instancia que debe estar atenta a los procesos electorales, no para investigar al presidente Petro, porque ya se sabe quiénes son los que pueden investigar al presidente Petro. Y lo que sabemos y lo que ha visto todo el país es que en meses atrás, lo que convocaban como una expresión espontánea de la población terminaba básicamente en reclamar un juicio político contra el presidente Petro, aplicando el artículo 109 y diciéndole al Consejo de Estado, perdón, al Consejo Nacional Electoral, que asumiera esa responsabilidad, precisamente supuestamente por superar los topes. Aquí nadie está diciendo que no se puede investigar al presidente Petro. Tiene las facultades, quien tiene las facultades para investigar la campaña. Si se violaron o no se violaron los topes. Aquí la discusión es que si esta instancia, que es el Consejo Electoral, esta facultad es para investigar al presidente. A ver si mañana la Cámara de Representantes puede dedicarse a investigar entonces o a suplir las funciones del Consejo Nacional Electoral. Pues no, porque el ordenamiento jurídico no lo establece de esa manera. ¿O acaso el Consejo Nacional Electoral puede suprimir las responsabilidades de investigación de la Corte Suprema de Justicia? Pues no, cada uno tiene sus funciones y son los arreglos institucionales. Y cuando es tan evidente la violación de esos lineamientos y esos arreglos institucionales, lo que nos está mandando un mensaje es contundente. Aquellos que están buscando y que estaban diciendo desde un comienzo que había que defenestrar al presidente, aquellos que dijeron que había que aplicarle el artículo 109, que porque había que hacerle un juicio político, eran los mismos que estaban cargando ataúdes pidiendo prácticamente la muerte del presidente Petro. Así que aquí no nos podemos llamar a mentiras con esa situación. El presidente Petro no hace parte de los círculos de poder tradicional en Colombia. Esos círculos tienen poder económico, mediático y político, y van a buscar aplicarlos porque consideran que son los únicos que están llamados a dirigir el país, y que no puede un presidente de abstracción popular, que hoy precisamente que está buscando la manera incluso de buscar espacios de reconciliación y de perdón de sectores que fueron esos poderes anteriores del paramilitarismo para beneficiarlos a ellos, ¿ya? Que se encuentren en un espacio de reconciliación de cara a las víctimas. Sí, entonces que avancemos en una reforma laboral que puede devolverle la dignidad al pueblo colombiano. Y tal vez están pensando que a pesar de todos los obstáculos del presidente Petro, si avanzan el gobierno, es posible que estos sectores no tengan posibilidad en el corto plazo de volver al gobierno, y tal vez se aceleran para tratar de asestar un golpe a la institucionalidad. Y frente a eso, yo creo que la respuesta tiene que ser el respeto, y como dice el presidente Petro, no se puede arrodillar el pueblo tiene que levantarse. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que es la primera vez que el Tribunal Electoral le abre una investigación formal a una campaña presidencial por la superación de los topes, porque como bien lo dije, esto pasó en 2 gobiernos anteriores, pero la sala plena desechó los casos. Entonces, eso llama la atención, y por eso en este instante quiero irme al Centro Democrático. Representante Oscar Darío Pérez ha tenido dificultades entrando a este en vivo y a este debate del Centro Democrático contra o versus el pacto histórico, pero gracias por estar acá. Sé que está montado en un avión y por eso quiero hacerle la pregunta concreta. No es muy curioso que el Consejo le abra una investigación formal al presidente Gustavo Petro. Ha empezado el golpe de Estado, así como el jefe de Estado lo ha dicho. Representante, gracias. No, María Camila, de ninguna manera. Yo escuché pues toda esa exposición del doctor Mondragón, mezclando un tema con el otro y desviando realmente la atención. ¿Cómo así que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar una campaña? ¿Y quién dijo que no ha investigado campañas anteriores de presidentes? ¿Cómo así? Investigó la de Santos.
Las investigó porque es el competente para investigar las campañas. Pero los desechó, No, al no, final no, no pasó no, nada. no, 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 no es que las haya desechado, es que las pruebas no daban para mostrar superación de topes ni superación de ninguna irregularidad. No, 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 no. Aquí no confundamos las cosas. Quien debe vigilar y investigar al presidente es la comisión de acusaciones, pero en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral, ratificado por el Consejo de Estado, es el competente para investigar la campaña, no al presidente. Es que aquí tenemos la costumbre de desviar la atención de una manera injustificada. No, no, señor. Y aquí no está hablando de artículo 109 ni nada parecido. Aquí estamos hablando de una superación de topes. Y ya el mismo presidente Petro, cuando era senador, pedía la investigación del Consejo Nacional Electoral para las campañas presidenciales. Las pedía él. Yo fui testigo cuando estaba ahí. Así que aquí no hay ningún tipo de irregularidad. No, aquí lo que estamos viendo es que al presidente no se le puede tocar, él no puede porque se victimiza, porque es un golpe blando. Y hablando ahora de la reforma laboral, ¿cuál dignificación del pueblo colombiano? Entonces, sin empresas no hay empleo y vamos a acabar con las empresas. ¿Y cómo así? ¿Y quién está hablando por los 14 millones de personas independientes o, mejor dicho, informales, que nunca van a tener posibilidad de soñar con un empleo en Colombia? No, es que yo creo que la palabra puede con todo. Esto hay que ponerlo en su justa dimensión. Yo no estoy en desacuerdo que los trabajadores ganen más y no estoy en desacuerdo y le están señalando a la ley 789 del 2001 del presidente Uribe, que dice que acabó con el empleo. Por favor, cifras maravillosas de esa ley, el mismo DANE. Hay un estudio por ahí de la Universidad de los Andes, cuando el rector era Alejandro Gaviria, que dice cosas que realmente no corresponden a la realidad. Así que no hay ninguna irregularidad en que el Consejo Nacional Electoral investigue como es su competencia. Y ya hay unas nuevas teorías que los gastos en los testigos electorales ya son por fuera de campaña, que una cosa es lo que contrató FECODE con la Colombia Humana para que visitara para los testigos electorales, etcétera, etcétera. Pero no, aquí no hay tocables, como muchas veces lo ha dicho el doctor Petro, es que no hay nadie intangible contra la ley, refiriéndose al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Duque, y estamos de acuerdo con él. No hay nadie intangible a la ley, empezando por él. Representante Mondragón, ¿qué decir ante esto? Mira, bueno, aquí yo quiero mostrar algo precisamente de Caracol. Yo no sé si lo alcanzan a ver, ahí que dice, el Consejo, discúlpame, yo lo veo, yo lo veo. Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra el presidente Petro y su campaña por presunta violación de topes. Ahí no está diciendo, doctor Oscar Darío, que le están abriendo un proceso solamente a la campaña, sino al presidente Petro, y esa es la noticia de todos los medios de comunicación. Así que usted debería tener una contradicción con esos medios que no conmigo, porque lo concreto es que la comisión de acusaciones es la que le puede hacer una investigación al presidente y no el Consejo Nacional Electoral. Y si usted me escuchó, de verdad me escuchó, tuvo la oportunidad de entender que hice la diferenciación, que nadie le está negando al Consejo Nacional Electoral que pueda investigar la campaña, que es su función y su autoridad, pero que no puede ser que por esa vía se pretenda investigar al presidente de la República. Claro, seguramente ustedes podrán decir cualquier cosa sobre el tema para tratar de hacerle el esguince, pero lo concreto es que hoy los que dicen defender la institucionalidad, parece que solamente le gusta la institucionalidad es cuando está arrodillada a los intereses corporativos de algunas élites privilegiadas. Pero cuando las instituciones están dirigidas por un presidente de no solamente voto popular, de un mandato popular, sino de extracción popular, entonces parece que sí no les gustan las instituciones. Ese es el debate central, porque recuerden ustedes que andaban un poco de señores diciendo juicio político y hablaban del artículo 109 y que después terminaron fue cargando ataúdes pidiendo casi que la muerte del presidente Petro. Pero además, antes, exmilitares manifestando, y entre esos exmilitares, comandantes de la época de Duque, invitando casi que a defenestrar al presidente Petro. Así que eso es una realidad que, por supuesto, aquellos que tienen una obsesión de oposición con el gobierno, pues lo van a desconocer, lo van a minimizar, pero es una necesidad
de todos los demócratas de este país, decir que en ningún momento una controversia política puede llevar a que rompamos las reglas institucionales ni la Constitución, que es el gran acuerdo nacional, y creo que en eso no deberíamos ruborizarnos ni enfrentarnos en eso. Pero termino diciendo algo también, porque también aquí hay un debate en aquellos que nos quieren seguir proponiendo la tesis sobre la cual dicen ellos flexibilización laboral, pero la realidad es la precarización laboral, es supuestamente el incentivo, desvalorizar el trabajo para generar empresa. La realidad es que aplicar 30 años de esa política nos ha llevado hoy a la informalidad que padece el pueblo colombiano, no las políticas del presidente Petro. Y nos plantean que sigamos haciendo lo mismo cuando ellos son los responsables de sus políticas de la informalidad y la precariedad laboral en Colombia. Representante. Espérame. Ya. No, vuelvo y acudo a la mezcla, pues a la mazamorra que propone el doctor Mondragón. Claro que a mí sí me gustan las instituciones, yo soy institucionalista, y es que el Congreso, el Consejo Nacional Electoral no está investigando al doctor Petro, así lo diga Caracol, es que lo puede decir Caracol, lo puede decir la W, lo puede decir RCN y Blue, y lo pueden decir todos los medios al tiempo, y si quiere le agrego el The Guardian, y le agrego si quiere el Washington Post, y el que quiera. Ellos están investigando una campaña que luego, tenidas esas pruebas, se las pasarán a la comisión de acusaciones, que es la competente. Es una prueba que se trasladará ¿a quién? A la autoridad competente. Pero no se preocupe que allá en la comisión de acusaciones las mayorías no permitirán absolutamente nada. Y respecto de que no nos gustan las instituciones, jamás. ¿Eso de dónde lo sacan? Y esos últimos argumentos que utilizó el doctor Mondragón con relación a que dizque durante 30 años, que no sé qué, mire, yo le voy a decir una cosa, doctor Mondragón, sin empresas no hay empleo. Grábese eso. Sin crecimiento económico no hay riqueza. Y grábese esto. El año pasado se liquidaron 233.000 empresas en Colombia, la gran mayoría pequeñas y medianas. Y en el año 2021, en plena pandemia, se liquidaron 195.000. Yo espero que esas cifras le digan algo. Sin empresas no hay empleo. Ahora, ¿cómo así que nosotros somos felices con la informalidad? Jamás. Un país con informalidad es un país sin futuro, y en Colombia tenemos cerca de 14 millones de pesos en la informalidad, sobre todo en el sector rural. La reforma tampoco la voy a condenar como que toda es mala, pero la reforma encarece los costos laborales y sacrifica entre 350 y 650.000 empleos directos. Y nadie ha dicho que las reformas laborales son para generar empleo, las reformas laborales son para atraer inversión, para crear empresa, para tener reglas de juego claras. Y esta reforma lo que hace es trastocar todo lo que hasta ahora se ha conseguido. Aquí siempre no es todo mala. Un segundito, representante Oscar Darío, ¿qué es bueno de la reforma laboral? No, pues es que la reforma laboral, a mí sí me parece que la nocturnidad desde las 9 es muy tarde, pero desde las 7 es muy temprano, pensar en las 8 de la noche. También me parece a mí que de alguna manera regular aspectos que generen justicia en el campo colombiano son importantes. En el campo la informalidad es del 87%. No estoy en desacuerdo con una política que se oriente hacia allá. Tampoco estoy en desacuerdo con que se trate de vincular a las madres comunitarias y a las madres sustitutas. Tiene aspectos, pero tiene unos aspectos absolutamente nebulosos y complicados que cualquier empresario, eso se paga es con empleos, María Camila. Es que por más que hablemos aquí Mondragón y yo y ganemos like y mucha gente nos aplauda o nos critique, no vamos a cambiar la realidad. Para realidades y para verdades, el tiempo. La inversión en Colombia viene de en caída libre. Tenemos el índice de inversión más bajo de los últimos 20 años. Y sin inversión no hay empresa ni hay empleo. Eso no sé por qué es tan difícil entenderlo. Sin empresas y sin empleo, pues no hay riqueza, hay pobreza y hay informalidad. Esas son las cifras fáciles y simples. Pero eso de decir de que esto es para devolverle la dignidad, es que la dignidad nunca la han perdido. La dignidad nunca la han perdido. Mire, yo creo que probablemente en ese punto no se vayan a poner de acuerdo nunca, pero sí quiero preguntarle un punto preciso del tema de la reforma, y es con respecto a un punto que hoy se tocó del tema de las mujeres. Las licencias.
exacto, de las licencias para las mujeres que cuando tienen la menstruación y demás. ¿Qué opina usted, representante Mondragón? Porque eso no generaría incluso que llamen entonces a más hombres para los cargos, porque las mujeres se pueden llegar a enfermar o a excusar o a tener licencias y demás por eso. Bueno, trato de responderte, pero sí creo que fue bastante extenso el representante en manifestar sus ideologías sobre cómo se debe generar empresa. Nos han querido vender el cuento según el cual es científico, técnico y profesional decir que flexibilizar el trabajo es uno de los incentivos para generar empresa. De tal manera de que ese eufemismo, ese edulcoramiento básicamente es que entre más usted lleve la mercancía de trabajo a un valor cero, supuestamente va a ser el mayor el incentivo para poder competir las empresas. Por eso ellos resolvieron que había que flexibilizar las horas con recargo nocturno, ¿cierto? Por eso ellos decidieron que había que flexibilizar el pago adicional cuando se trabajaba dominical y festivos. Por eso ellos definieron que había que pagar menos indemnización por despido sin justa causa. Ninguna de esas medidas para aumentar el ingreso del trabajador, todas para reducirlo. Por lo tanto, la flexibilidad básicamente es para precarizar el trabajo. O para conservar el empleo. Pero espera un momento, porque es muy bueno decir eso. Nosotros como congresistas, que nos ganamos más de 48 millones de pesos mensuales con prestaciones sociales, pero nos vemos supremamente michicatos con los trabajadores del pueblo colombiano a negarle a que puedan tener garantías laborales con unos ingresos de un salario mínimo, de dos salarios mínimos. Entonces les parece que es normal que podamos nosotros tener esos ingresos, pero les parece aterrador que el pueblo colombiano lo pueda tener o que tenga garantías. Les parece normal que ellos sí se puedan asociar en partidos o que nos podamos asociar en partidos, pero les parece terrible que los trabajadores tengan sus formas de organización. De tal manera que la ideología, porque es una ideología que la han practicado durante 30 años, en eso no se puede olvidar el doctor Darío Pérez, que nos están diciendo lo mismo ahora para oponerse a la reforma laboral, con lo que sustentaban las contrarreformas que hizo Uribe en la época de senador o en la época de presidente. Y es que supuestamente esa flexibilización laboral iba a ser un incentivo para la generación de empresa. ¿Y cuál es el resultado hoy? Que nos tienen es en los altos porcentajes de informalidad, más de un 58% hoy, pero que en el periodo de los 90 a la fecha no hubo crecimientos significativos de empleo formal por encima del informal, sino que el informal creció por encima que el formal. Es decir, es un fracaso las políticas de ellos y nos siguen queriendo decir aquí con un refrán o con una frase que supuestamente quienes defendemos derechos de los trabajadores es porque tenemos un sesgo antiempresa. No, concretamente estamos en el capitalismo y en el capitalismo las empresas buscan tener rentabilidad y tener utilidades. ¿Eso es ilegal o injusto? No, es la lógica del capitalismo. Pero en el capitalismo también hay trabajadores y merecen tener ingresos y que sean dignos, de tal manera que no nos pueden decir a nosotros que para sostener a las empresas y darle estímulos hay que precarizar el trabajo. Por eso es que llevaron y decidieron que a la juventud popular le deterioraban, le destrozaban el contrato de aprendizaje y 40 años que duró el contrato de aprendizaje laboral con prestaciones sociales, 20 años, desde que Uribe con la ley 789 le quitó el carácter laboral, lo pusieron a ganar solamente el 75% de un salario mínimo sin prestaciones. ¿Ellos qué dicen? Que es que querían ayudar a los jóvenes porque aumentaran las cuotas de patrocinio y que los patrocinaran. Pero entonces nos quieren convencer a los jóvenes que supuestamente le están ayudando cuando le quitan derechos. Eso no lo cree ni el más insensato. Imagínense entonces, ustedes a una empresa que le están diciendo, tranquilo, venga, yo termino solamente. Entonces, para que vean que aquí tenemos evidentemente dos nociones de sociedad, pero el pueblo colombiano tiene que revisar si la visión que cada uno expone, cuál es la que le puede interesar más o le puede generar una oportunidad al país. A la que ya está aprobada hace más de 30 años, que quitando, desvalorizando el trabajo, no generó empleo, o la que proponemos que podemos reactivar la economía y servirle a los empresarios cuando tenemos una población con ingresos de bolsillo. Camila, como yo ya estoy a punto de despegar y me hacen apagar, déjeme, yo les respondo. Lo primero, eso de comparar esos salarios de los congresistas que con las personas que ganan menos, venga, yo la comparo distinta. ¿Usted qué opina de los trabajadores que se ganan un salario mínimo o dos? ¿Y qué opina de los informales que se ganan 30 o 40 mil pesos diarios para llevar la comida a la casa? Esa comparación no hay que hacerla también. Y le quiero comentar que yo soy de los congresistas, si a eso se refería usted, que como soy pensionado,
yo no le cuesto al país. O sea, ahí tiene pues para que establezca una diferencia. Yo no le cuesto sueldo, pues yo no puedo cobrar sueldo y pensión. Por un lado, para que no vayan a pensar pues que es que yo estoy pensando como los arribistas y como los que tienen, todo lo tienen. No, hay desigualdades, hay inequidades. Yo sé que hay que corregirlas, pero no se corrigen quebrando a los que generan el empleo. ¿Usted ha oído eso de la gallina de los huevos de oro? Aplíquela. Lo segundo, los trabajadores sí tienen derecho a asociarse y por eso están asociados. La CUT es una organización sindical y la CGT también, y resulta de que la CGT está en desacuerdo con la reforma esta a la que usted tan bonita le parece, la CGT, que también es una organización sindical respetable. Eso de los contratos de aprendizaje, hombre, claro que sí, usted incorpórelos a la laboralidad y déles todas las prestaciones sociales y usted va a ver que los empresarios van a preferir pagar la multa, aunque la subieron de 1 a 1.8 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque con un potencial de tener 3 millones de aprendices del SENA, vamos a tener 1 millón. Y no se olvide que en esa reforma que tanto ha criticado su señoría de Uribe, se crearon el Fondo Emprender, que es el que le ha permitido a los trabajadores del mismo SENA, que les ha permitido tener un emprendimiento después de que terminan sus estudios. Sí. O sea, aquí tenemos que tener una precisión. Yo no estoy abogando por un capitalismo salvaje. Nosotros estamos abogando por una economía fraterna, una economía que... Se le fue. Bueno, mientras que se conecta el doctor Oscar Darío. El doctor Oscar Darío, en la lógica de él, lo que nos estaría diciendo es que como hay unos trabajadores que ganan 1 o 2 salarios mínimos, tendríamos que llevarlo entonces a ganar 40.000 pesos o como los trabajan los de la informalidad para que sean supuestamente más competitivos. Eso realmente es supremamente odioso porque sería en la lógica de él, porque lo que nos está llevando es, si se mueven esa lógica supuestamente de mercado de trabajo, entonces tendremos que llevar a que los trabajadores ganen menos, que porque lo justo es tratar de igualarlos por lo bajo. No, nosotros estamos proponiendo no igualar a la gente por lo bajo, sino tratar de generar una dinámica económica que permita darle dignidad laboral a los trabajadores y pasa por mejorarle las garantías laborales, salariales y prestacionales. Lo otro que ha dicho el doctor Oscar Darío, y es que le parece que, bueno, no sé si permito que el doctor Oscar Darío termine, pero le estaba replicando, doctor Oscar Darío, y es que en la lógica que ustedes aplican, que dicen que es muy técnica y científica, y quieren comparar a los trabajadores, que son la mayoría, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, con los del trabajo informal que pueden ganar 40.000 pesos diarios. En la lógica de ustedes, habría entonces que llevar a los trabajadores formales de 1 y 2 salarios mínimos a ganar los 40.000 pesos mensuales, dice, para tratar de igualarlos. Esa sería la lógica de ustedes. Y lo que estamos diciendo nosotros es que eso es supremamente precario. Y lo otro que me responda. Usted sí le cuesta al Estado, doctor Oscar Darío. Usted sí le cuesta al Estado porque finalmente hubo un esfuerzo social en general, no solamente suyo, un esfuerzo social para poder acceder a una pensión. A menos que me digan que la pensión solamente se causa con los ahorros mensuales de cada trabajador, porque hasta recuerden que su copartidario, el señor Francisco Santos, necesitó un subsidio de casi 2.000 millones de pesos para tener una pensión de 11 millones de pesos. A ver, representante Pérez. No, usted está totalmente equivocado conmigo. Mire, yo llevo más de 45 años cotizando. No, a mí no me subsidian. Retire las palabras que no corresponden a la realidad. ¿Habrá casos de subsidios de pensiones? Sí. Y ahora con la llevada de la platica a Colpensiones, usted ya va a ver en el futuro el agotamiento de las reservas pensionales. Pero de ese no es el tema. No, la lógica de nosotros no es llevar a los trabajadores de 2 o 3 salarios mínimos a ganarse en 40.000 pesos mensuales, diarios. La lógica es al revés. Es llevar a los que se ganan 30 o 40.000 pesos diarios a ganar en los dos salarios mínimos. ¿Y sabe cómo se logra eso? Generando empleo, no fabricando pobreza. Y yo le digo una cosa, doctor Mondragón, si de algo es experta la izquierda es en fabricar pobres, en decrecer las economías. ¿Usted cree que es que la economía colombiana va muy bien creciendo al 0.6% en el 2023
y este año en el mejor de los casos vamos a crecer al 2%. Eso es un crecimiento bonsai. Si no hay crecimiento económico, no hay riqueza. Si no hay riqueza, no hay que repartir. O digo, se lo digo de otra manera, si no hay riqueza, hay pobreza. Hay pobreza. Y si usted quiere, muéstreme un país del mundo, de la ideología del doctor Petro y de la suya, que haya podido mostrar resultados económicos y sociales favorables. Muéstreme si es Nicaragua, si es Venezuela, si es Cuba o si es Rusia o si es China. No, no. Aquí precisemos las cosas. Nosotros somos amigos de una economía fraterna. Tampoco nos ubique en el campo del capitalismo salvaje. Y yo vuelvo y lo repito. Hay pensiones que son subsidiadas y hay otras que no, porque los cotizantes lo hemos hecho durante toda la vida. Es más, en mi caso he cotizado más de 45 años. Si lo quiere entender en otros términos, he cotizado para 2 pensiones, pero recibo una. Bueno, yo creo, doctor Oscar Darío, que sería muy bueno que al país le podamos decir claramente si una economía fraterna significa quitarle los derechos laborales a la juventud trabajadora. Nadie ha dicho Porque, eso, porque nadie. ahí lo que hicieron fue llevar a unas personas que se ganaban el salario mínimo con prestaciones a ganarse solamente el 75%. Esa es la lógica de ustedes, porque así lo hicieron con la ley 189. Es decir, que quedan en evidencia cuando pone el ejemplo de los que ganaban o se ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos frente a los de la informalidad con 40.000 pesos diarios. Entonces la lógica suya es llevarlos a la precariedad, como hicieron No, con los jóvenes, porque no tiene nada de fraterno decirle a los jóvenes que por beneficio de ellos, muy fraternos, pasar de ganar un salario mínimo con prestaciones a un Sí. 75% un no salario mínimo sin prestaciones. lo que Entonces sí la tiene, vida es tosuda. Como lo, dice usted, la historia nos indicará cuál es el rumbo, pero la no, historia ya los ha marcado ustedes. Ustedes lo que, llevaron Ahora, a los usted jóvenes partió a de una ganar un salario premisa mínimo con prestaciones a y me parece, precarizarlos. me ¿sabe qué es parece cierto? Me ¿Sabe qué es parece cierto? interesante la premisa de la izquierda solo forma pobres o solo crea pobres. Esa premisa es bien interesante, pero sobre todo los argumentos que dio ahorita el representante Oscar Darío. Representante Mondragón, sobre ese punto, ¿qué Pero decir? déjeme, Camila, ya me tengo que retirar, le voy a decir esto. A ver, redonde y me quedo con Mondragón. Economía fraterna, entonces, según el doctor Mondragón, es darle 1.000.000 de pesos mensuales a 100.000 jóvenes que para que no delincan. Eso es economía fraterna. Y economía fraterna es bolear subsidios a diestra y siniestra. No, 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 no. Economía fraterna no es fracturar las bases económicas de un país, ni acabar con el empresariado. Y esta reforma laboral de la que vale usted es ponente es una reforma que precariza la generación de empleo en Colombia, lo precariza, es decir, ahuyenta la inversión. Es que yo no sé por qué les queda tan difícil entender, y el doctor Petro, que es economista, le queda tan difícil entender que para poder repartir tiene que haber generación de riqueza. Y no hay un artículo en la reforma laboral que proponga generación de riqueza, ninguna. Toda va hacia ahuyentar el inversionista. Mire, esos procedimientos para sancionar un empleado, por ejemplo, son casi que imposibles. Todas las cargas de la prueba, el empleador casi que es un testigo de excepción. Usted ahora hablaba de la indemnización, perdón, de las incapacidades o de esto de, de los Licencias. beneficios, de las licencias. Pues mire usted, ahí hay una cantidad de licencias que se crean y no está bien, con una generalidad. Por ejemplo, es que acudir a los temas escolares, artísticos, deportivos, culturales. Es decir, un trabajador va a poder ir cuando quiera al colegio de sus hijos. Ahí no hay ningún tipo de controles. Hoy dice la ley laboral de hoy dice que todas esas licencias deben quedar en el reglamento de trabajo. Ahora no, se aprobó que no. Hoy dice que se debe probar que se necesita. Si la señora tiene un problema abdominal o tiene un problema de la menstruación, pues debe ir donde un médico y certificarlo. No, hay que creerle, porque ya la buena fe es la que prima. Antes la buena fe no existía. O sea, el empleador era un látigo cuando le pedía que le probaran el motivo de la licencia. No, hay que quitar eso, pobrecitos, no. A mí me parece que si reestudian esa reforma laboral, y yo espero que el Senado de la República nos ayude y haga lo mismo que hizo con la salud, es decir, acabe con esa reforma porque no produce, no produce. Ahora, si hay posibilidades de reducir la jornada laboral, yo estoy de acuerdo con que bajemos la jornada nocturna de las 8, de las 9 a las 8,
por ejemplo, que estoy hasta de acuerdo con los dominicales y festivos al 100%, casi que Sí. estoy de acuerdo con eso, pero no toda esa catarata de cosas que traen y dicen ellos que de derechos. Esos son obligaciones económicas para los que generan el empleo. Y a propósito de derechos, Sí. qué tan bueno que el discurso de la izquierda le gustan mucho los derechos, pero poquito los deberes. Yo me despido pues y les deseo una feliz tarde. A Mondragón. Representante, gracias por su tiempo, gracias por conectarse, que tenga buen vuelo y me Bueno, quedo precisamente. se escabulló, tuvo una buena coartada Oscar Darío para irse, a pesar de que él sabe que quedó hablando de licencias, a pesar de que quedó en evidencia de que cuando tuvieron la oportunidad de mejorar a la juventud, la precarizaron, porque los jóvenes no pasaron a ganarse más de un salario, sino a ganarse solamente un 75 salario, A, y a ahora la- a queremos recuperar eso. a los Vamos a jóvenes tener la les hicimos posibilidad, una ley, ojalá a los tengamos la jóvenes les fuerza hicimos una ley de social. emprendimiento maravillosa, una ley de emprendimiento que destruyó la ley 2277, que creaba la economía naranja, que tenía más de 5 billones de pesos, y llegaron Uy, y con pero la la. economía naranja funcionó, Después, representante Pereira. después Claro, revise la estaba doctora. funcionando, pero después con la ley 2277 desaparecieron todos los beneficios que traía eso. Y es que, María Camila, las políticas no son como hechizadas, que no era y no mover los cachetes y las cosas salían ahí mismo. Doctor Oscar Darío, después lo revisamos porque las cifras tan alegres suyas de 3 Listo. millones de contratos están bastante supremamente imprecisas. Usted que dice que es muy preciso y lo está llevando al error el innombrable. Así que después tendremos No, otra oportunidad de no. continuar este debate. Muchas Yo, gracias. yo trato de ser preciso porque a mí no me gustan decir mentiras, pero yo solamente Gracias. hablo sobre bases económicas y sobre proyectos. Cuando le hablé de las 233.000 empresas en el gobierno Petro liquidadas y las 195.000 en la pandemia, le voy a dar la fuente para que de pronto ahora por la noche se entretenga con También, Fecámaras. también tráigame la fuente de decirme Listo. que hay más de 3 millones de aprendices con contrato de aprendizaje y que van a quedar solamente 1 millón. Lo espero que me dé ese dato. ¿Yo? Esos son estimados potenciales, no como los hizo la doctora María Fernanda Carrascal, que dijo que todas las cifras de la reforma laboral estaban sustentadas en cálculos propios. A mí no me gustan mucho los cálculos propios. Bueno, una Aproveche feliz y le pide tarde. una camadita a Uribe y le dice que le dé la fuente de esos 3 millones de aprendices y hablamos. Chao. Lo Va a haré, tocar ir a claro. las fuentes, va a tocar ir a las fuentes. Representante Oscar Darío, muchas gracias. Representante Mondragón, ¿alguna cosa adicional? No, chao, me interesa es cuando hay debate, así que esperaré cuando vengan Perfecto. de verdad aquellos que están en contra de las Con las reformas fuentes. y que sean, ojalá algún día la representante Miranda y Jubinado, que se muestran llenas de ímpetu y tanta decisión cuando están protegidas por los grandes medios de comunicación que le ponen todas las cámaras, acepta un debate franco, serio y en igualdad de condiciones. Y bueno, y al juridismo como siempre estamos en el debate. Bueno, hasta luego, María Camila, muchas gracias. Muchas gracias, representante Mondragón. Gracias a todos y todas. Gracias por haber estado acá en este debate. Candente estuvo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan el tema? Si hay o no un golpe de Estado en contra del presidente de la República. Se empieza a fraguar esto. ¿Qué opinan de la reforma laboral que también está en trámite en el Congreso de la República? Los leo, por favor, no se les olvide suscribirse acá abajito. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.